presentación y espero que la presentación sea del agrado de todos. Primero comenzar diciendo que bueno, soy parte del equipo de la red, como mencionaba Arlet, y también soy docente de la Universidad de la Frontera, y actualmente estoy haciendo mi doctorado aquí en Sao Paulo, enfocada a enfermedades neurodegenerativas, específicamente en Alzheimer, y también tengo relación con accidente vascular más de la parte bioquímica y molecular. Y los trabajos de stroke que tengo ya en Chile con el grupo de investigación que tenemos junto a la doctora Arlene. Para comenzar, contarles cierto que el ataque cerebrovascular, o stroke como es conocido a nivel mundial, es una patología que tiene una elevada prevalencia y alta responsabilidad en el incremento de la discapacidad, tanto a nivel mundial como nacional. Y no podemos dejar de lado, ¿cierto?, que nuestra región tiene una de las tasas más altas también en accidente cerebrovascular. Esto porque tiene un comportamiento diferente, por ejemplo, la alimentación, los altos niveles de sedentarismo y los altos niveles también de hipertensión que presenta la población, considerando que tenemos una población de etnia mapuche considerable en relación al resto de las regiones. Este accidente vascular se caracteriza por tener un inicio repentino de signos clínicos que son provocados por un daño en la motoneurona superior. Del total de personas que sufren un accidente vascular, alrededor del 80% va a experimentar un deterioro sensitivo motor. Y el mayor determinante de este deterioro es la espasticidad. La literatura y la evidencia científica en relación a espasticidad es amplia y también es controversial. ¿Por qué? Porque aún no existen acuerdos concretos en relación a cuándo aparece, qué factores pueden influenciar, cómo va evolucionando, cuál es la mejor forma de tratarla, si es que debemos tratarla, qué hace que un paciente tenga más o menos espasticidad. Por lo tanto, si bien la espasticidad puede afectar el proceso rehabilitador, también puede ser un aliado para nosotros en cuanto al proceso completo. Por lo tanto, debemos evaluar si es necesario o no tratarla. De ser necesario, es muy importante hacerlo de forma temprana para evitar sus principales complicaciones, ¿cierto? Que es en relación a la funcionalidad del paciente y por ende a la disminución en la calidad de vida que éste pueda tener. La espasticidad, entonces, es considerada un signo un signo positivo producido por lesión de motoneurona superior. Y se asocia con plegia, paresia y pérdida de los movimientos selectivos que pueden ser provocados por diferentes enfermedades neurológicas prevalentes, como el ictus, la lesión celular, esclerosis múltiple, etc. Por lo general, la espasticidad ocurre en el 38% de los pacientes después de un accidente vascular. Y su inicio es altamente variable y puede ocurrir tempranamente, durante las primeras semanas, o después de un año ocurrido el accidente vascular. Las tasas reportadas en la literatura actualmente nos hablan de que ocurre entre un 24% durante la primera semana, un 19% a los 3 meses, y entre un 22 a 43% entre el cuarto y el sexto mes, y 17% a 38% a los 12 meses. ¿Qué les puedo contar? Que actualmente en la universidad estamos desarrollando un proyecto que ya está casi finalizado, donde evaluamos los predictores, los tiempos de instauración y la evaluación de la espasticidad, la evolución, perdón. Y dentro de esto tenemos datos que son concretos de la región, de nuestra región, específicamente en la ciudad de Temuco, porque se realizó en el Hospital Regional y la Clínica Alemana, y dentro de esto, unos datos que son bastante interesantes, es que la espasticidad se instaura antes de los 10 primeros días, o sea, durante el periodo hospitalario o de hospitalización, y que tiene un proceso de evolución hasta los 3 meses, y que posterior a eso sigue ocurriendo, pero son cambios consecuencia de la espasticidad y no de espasticidad como tal, o de ella como tal. Entonces,
Destacar de nuevo que su inicio y su evolución es un fenómeno altamente variable y que se relaciona principalmente con cambios en la plasticidad neuronal y que está mediado por diferentes factores, que estos factores pueden ser intrínsecos propios de la lesión o que también pueden ser extrínsecos. ¿Qué podría explicar esta alta variabilidad que tiene la espasticidad? Primero, es que no hay una definición consensuada actualmente, que si bien existe una definición que es la más citada por todos, que es la definición de Lancet de 1980, no es un gol estándar como definición, porque él solo enfatiza el hecho de que la espasticidad es un componente de daño de motoneurona superior, pero no aborda las características generales de esta, ni cómo genera la discapacidad. Sin embargo, la nueva literatura, que está proponiendo ahora un concepto nuevo, y que para nosotros es mucho más interesante como neurorehabilitadores, y que se enfoca en el movimiento que el sujeto con espasticidad es capaz de realizar. O sea, que se relaciona con el control motor cuando la persona se mueve de forma activa. Es decir, globalmente, ¿qué un paciente puede realizar y qué no puede realizar con presencia de espasticidad? Que es una definición que es mucho más actual y involucra o toma al paciente de una forma global, y de hecho nos hace evaluarlo de una manera general y no solamente en un segmento en el cual puede ocurrir la espasticidad. Podemos decir que es más grave en los músculos de la extremidad superior, o que es más prevalente, que es una característica de gran impacto en la rehabilitación, en la neurorehabilitación, porque si bien es considerada como un factor negativo, pues puede limitar la funcionalidad y la calidad de vida, también puede ser un factor positivo, y eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo de la presentación. Washer, en el 2015, plantea también que la espasticidad no es un signo agudo, sino más bien es una característica clínica que se va desarrollando gradualmente después de la lesión, o sea, que se mantiene y se va desarrollando durante el tiempo. Por eso es importante considerar estudios que evalúen la espasticidad en un tiempo largo, o sea, estudios longitudinales, para poder ver cómo esto se desenvuelve o cómo va la evolución. Su prevalencia se estima entre un 4 a un 43%, con una incidencia de discapacidad por espasticidad de entre un 2 a un 13%, que no es menor. También afecta principalmente a los músculos antigravitatorios, en especial a los flexores de la extremidad superior, como mencioné anteriormente, ¿cierto? Que afecta principalmente al miembro superior, y los extensores de la extremidad inferior, con un patrón característico. Y obviamente afectando a músculos específicos. Tenemos que principalmente el codo, un 79%, la muñeca con un 66% y el tobillo también con un 66%. La mayoría de los usuarios con accidente vascular desarrollan espasticidad en la extremidad superior, y eso provoca posturas y patrones anormales, y por lo tanto va a limitar el uso de la extremidad superior. Para, como terapeutas, tener un lenguaje común y actual, también la red de neurorehabilitación está realizando, o ya realizó la investigación, basada en los patrones de Hefter. Esta investigación habla de cuál es la postura espástica que presentan las personas después de una lesión de motoneurona superior. Y son 5 clasificaciones en relación a la postura que adopta el hombro, el codo, la muñeca y el dedo. Y la postura más prevalente es la que ubica el hombro en rotación interna y aducción, el codo en flexión, el antebrazo neutro, la muñeca neutra y los dedos en flexión, que me imagino yo que es el patrón que también ustedes pueden observar mayormente en los pacientes que llegan a sus manos para rehabilitar. El objetivo de este proyecto fue determinar cuál era la asociación de acuerdo al patrón y cómo este podía intervenir o influenciar en las independencias y las actividades de la vida diaria. Ahí abajo está el artículo que fue publicado recientemente para el que quiera leer con respecto a la investigación. Como dijimos que no había una definición consensuada, la definición más utilizada es la utilizada por
Pandiam, que es del 2005, no más utilizada, sino más clara o más coherente o más cercana a nosotros, que la define como un control sensorio-motor desordenado, resultante de una lesión, como ya dijimos, de motoneurona superior, y que se presenta con una activación involuntaria, intermitente o sostenida de los músculos. Clínicamente, la espasticidad se reconoce como un fenómeno de venosidad dependiente, con incremento de los reflejos tónicos de estiramiento, como resultado de dos mecanismos que están, influenciados, que están inhibidos dentro de este proceso y que generan esta espasticidad. Uno es la pérdida del balance entre las influencias excitatorias e inhibitorias, que esto es a nivel supraespinal y que tiene relación directa con el tracto retículo espinal dorsal. Y la segunda es el anormal procesamiento intraespinal, que esto ya es a nivel espinal, del reflejo estiramiento como resultado de los cambios en las propiedades intrínsecas de las motoneuronas espinales. O sea, tenemos un control que es superior a nivel supraespinal y un control bajo a nivel espinal. Aún existen muchos desafíos en el ámbito clínico y científico por varias razones. Porque tratar la espasticidad es complejo, porque si bien es un signo positivo de daño de motoneurona, se generan confusiones porque hay algunos factores que actúan o que aparecen junto con ella, como es el clonus, los espasmos y la epirreflexia. ¿Y por qué se genera la confusión? Porque se cree que estos aparecen juntos y que son dependientes uno del otro. Mas esto no es así, porque ellos son independientes uno del otro y por lo tanto no comparten una fisiopatología en común. Y la espasticidad puede presentarse sola o cada uno de los componentes en diferentes opciones. Por ejemplo, muchos sujetos que tienen espasticidad, cuando los evaluamos clínicamente, no presentan signos de hiperreflexia. Por lo tanto, la fisiopatología de estos componentes positivos no tiene un patrón común. Tenemos también que la espasticidad va a depender de los cambios en los tejidos blandos, en los cambios musculares. Esto se denomina hipertonía intrínseca. No sé si han escuchado ese término, y se asocia con los cambios que acontecen en el músculo, como por ejemplo, el acortamiento del sarcómero y también la fibrosis muscular. ¿Qué nos lleva a reflexionar esto? Que la espasticidad puede ser provocada por cambios en las propiedades del músculo, y no solo por las alteraciones del procesamiento, que es supraespinal o medular. Entonces tenemos ya un componente muscular, un componente supraespinal y un componente medular. En relación a eso, esta fisiopatología tiene los dos componentes que la pueden generar. Uno son los procesos intraespinales anormales. Aquí tenemos dos principales, que es el incremento de las entradas sensoriales a la médula espinal y los circuitos reflejos interneuronales que se encuentran alterados. Y a nivel supraespinal, ¿cierto?, el desequilibrio que habíamos mencionado, que entre las señales inhibitorias y las señales excitatorias. Aquí hay una imagen que es bien clara y que tiene relación con... espérenme un poquito que se me perdió aquí. Ya. Y que tiene relación con dos mecanismos que tienen que ver con la neuroplasticidad, que es otro término, ¿cierto? Aquí podemos observar, no sé si se ve el cursor, los mecanismos de LTP y LTD. LTP tiene que ver con la potencialización a largo plazo, ¿cierto? Cuando yo repito mucho un estímulo, se facilita, y que es uno de los predictores de por qué hacemos la neuroplasticidad o por qué hacemos el tratamiento de rehabilitación. Y la LTD, que es cuando dejamos de utilizar alguna estructura, por ejemplo, si aprendemos piano y dejamos de utilizarlo, ya las neuronas realizan una poda sináptica y por lo tanto hay menos potencial que llega a ella y van disminuyendo la sinapsis. Estos dos mecanismos juegan un papel importante en la espasticidad. ¿Por qué? Porque como ustedes ven aquí, estos se producen por las entradas principalmente de canales dependientes de voltaje de calcio y de sodio. Y esos canales dependientes de voltaje van a generar cambios estructurales en las neuronas. Y esos cambios estructurales
Bueno, esto es para hablar un tema, es para hablar en una presentación gigante, pero hay dos receptores que son muy importantes en este, que es el receptor AMPA y el receptor NMDA. El receptor AMPA hace que ingrese más calcio y más sodio, por lo tanto genera más excitabilidad en la célula. Y esto podría explicar en parte por qué tenemos espasticidad a nivel de cambio estructural de membrana. Ahora vamos a explicar un poquito lo que tiene que ver con los mecanismos de regulación del tono. Aquí. El reflejo miotático, como ustedes ven aquí, es monosináptico y acontece entre dos neuronas. Y tiene por funcionamiento mantener la longitud adecuada del músculo. O sea, en condiciones normales el músculo tiene una longitud adecuada con un reflejo miotático correcto. Este reflejo de estiramiento va a depender de conexiones entre las fibras 1A que provienen del uso muscular y las motoneuronas alfa. Cuando el músculo se estira pasivamente, estos usos musculares, ¿cierto?, se activan y generan descargas que van a viajar a esas fibras hasta las motoneuronas alfa, originando un impulso eferente dirigido al músculo y el cual se va a contraer, ¿cierto?, generando una contracción en condiciones normales. En condiciones normales, el tracto retículo-espinal que ya habíamos mencionado inhibe este reflejo de estiramiento mediante circuitos inhibitorios, que pueden ser circuitos presinápticos o postsinápticos, ¿cierto?, después de la conexión con la motoneurona alfa o antes de la conexión con la motoneurona alfa. Dentro de los postsinápticos encontramos la inhibición recíproca, también encontramos la inhibición de las fibras 1B, que podemos ver ahí, y la inhibición recurrente. Hay otros circuitos también que disminuyen la excitabilidad de este reflejo para mantener la sinapsis normal. Y tenemos entonces los presinápticos, que es los que tienen que ver con el receptor GABA. El sistema nervioso tiene el receptor GABA, que es el principal inhibitorio, y el receptor de los neurotransmisor GABA y el neurotransmisor de acetilcolina. El neurotransmisor GABAérgico son los inhibitorios. Entonces, esa sinapsis, esa inhibición presináptica se da por el neurotransmisor GABA. En condiciones normales, todos estos mecanismos que nombré, inhibición presináptica y postsináptica, permiten mantener una estructura normal y un acortamiento de longitud del músculo correcto. En el caso de la espasticidad, cuando se produce la desregulación de estos movimientos, no existe esta inhibición y por lo tanto el músculo se mantiene en condiciones de contracción. También, como mencionamos, la espasticidad se produce por un desequilibrio entre las señales excitatorias e inhibitorias que vienen, ¿cierto?, de la corteza supraespinal. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la excitabilidad de los circuitos del reflejo de estiramiento está regulada por estas señales que vienen desde la parte supraespinal. Cualquier daño que se genere, ¿cierto?, arriba, en el sector superior, en la motoneurona superior, va a alterar este equilibrio en el reflejo y lo va a perturbar generando condiciones de activación y no de inhibición. Entonces, cuando tenemos la pérdida de las influencias inhibitorias que entrega el tracto retículo espinal dorsal, que podemos ahí ver en lila, en morado, él deja de inhibir y por lo tanto se mantiene una contracción mantenida. Este tracto se origina en la formación reticular. Esta formación reticular es súper interesante y creo que es también para hablar en un tema aparte. ¿Por qué? Porque esta, además de intervenir en el mantenimiento de la postura erecta, del equilibrio y de todos los movimientos en su conjunto, esta fue estudiada en 1946, comenzó a hablarse de ella, y plantea que es un poderoso mecanismo inhibitorio de estructura. Ay, no sé, está un micrófono prendido ahí. Y su estimulación puede suprimir cualquier tipo de actividad muscular, incluida la actividad del reflejo de estiramiento. Y eso puede ser en animales ya sean descerebrados o en animales que estén intactos.
Por lo tanto, en resumen, para que esto se entienda, los tractos tanto retículo espinal dorsal, medial y vestíbulo espinal, que ustedes ven ahí, van a proporcionar una regulación inhibitoria y excitatoria, desencadenando un reflejo de estiramiento normal. Cuando hay una lesión en el tracto retículo espinal dorsal, sería la principal causa de una anormalidad y por ende una consecuencia o una producción de la espasticidad. Entonces, como si bien la fisiopatología de la espasticidad ha sido revisada en mucha literatura, hay un artículo de Gracies del 2005 que tiene 2 partes y que resume el daño del sistema nervioso central en lo siguiente. Él dice que tiene efectos agudos y también tiene efectos crónicos. Dentro de los efectos agudos incluye la paresia y también la inmovilización a corto plazo, mientras que en los efectos crónicos, en los cambios a largo plazo clónicos, incluye un reordenamiento plástico en el sistema nervioso central, que fue lo que hablamos al comienzo, ¿cierto? Tenemos una reorganización de aumento, disminución de sinapsis o de diferentes brotes, aumento, disminución de neurotransmisores, y por lo tanto hay un reorganizamiento plástico, y este reorganizamiento se puede generar desde que parte la lesión, ¿cierto?, hasta condiciones futuras. Estos cambios van a influenciar en la inervación de los músculos y en el arco reflejo, que va a conducir a la espasticidad, a la distonía espástica y a cocontracciones espásticas. El resultado final de todos estos componentes es el acortamiento muscular y la contractura causada por esta espasticidad crónica y el desuso muscular. Ahora bien, ¿cuál es la dicotomía en general en cuanto a la espasticidad? Si es beneficiosa o no es beneficiosa, si debemos tratarla o no debemos tratarla, cuándo debemos tratarla. Sabemos que es un hito importante la espasticidad en toda la recuperación motora, y ella va a aparecer y también va a desaparecer durante todo el proceso de la recuperación, como lo plantea Bruno Ström, y él plantea empíricamente que existen 7 estados de recuperación motora asociados a el tono o a cambios en el tono, y enfatiza 3 principalmente. Uno es el estado de flacidez, el otro es el estado espástico, que es emergente cuando la espasticidad se observa y también comienza a decrecer, y el siguiente estado, que es el de recuperación total, cuando ya volvemos al movimiento voluntario. Durante cualquier evolución de un síndrome producido por daño de motoneurona superior, este esquema o este proceso va a ir evolucionando de forma variable. Sin embargo, no va a saltar ninguna de estas etapas. Entonces, la recuperación puede detenerse en cualquiera de estas fases. Y esta recuperación puede estar asociada a la falta de oportunidad de rehabilitación, a que la neuroplasticidad puede ser negativa en el caso de algún paciente por algún factor genético o condicionante, a características psicosociales del sujeto, a la motivación, ¿cierto?, a la depresión que pueda tener, porque los pacientes pueden estar influenciados por los factores intrínsecos, más hay muchos factores intrínsecos que también influencian el avance y el deterioro aún de la espasticidad. Entonces, aunque la espasticidad contribuye de manera positiva y negativa al cuadro clínico, la gran interrogante aquí es ¿cuándo intervenir? Sabemos que reducir la espasticidad no siempre favorece la recuperación de los sujetos con daño neurológico. Por ejemplo, la espasticidad puede ser beneficiosa para algunos movimientos funcionales de la extremidad inferior. Si existe espasticidad, por ejemplo, en la musculatura del cuádriceps, esta puede ayudar a estabilizar la articulación de la rodilla durante la fase de transferencia, ¿cierto?, la rehabilitación de sedente a bípedo, y también durante la fase de apoyo en la marcha. Además, la espasticidad puede ayudar a mantener el trofismo muscular y la densidad mineral del hueso a través de la tensión que provoca esta contracción muscular. Y puede reducir el riesgo, este es un factor importante, del desarrollo de trombosis venosa profunda y de osteoporosis en la extremidad inferior.
Por lo tanto, tenemos que considerar a la espasticidad como un factor que puede ser protector o beneficioso o ayudarnos a nosotros para nuestra neurorehabilitación del paciente. Entonces, ¿qué es importante? Hacer una evaluación global del paciente y determinar qué cosas puede o no puede hacer con la espasticidad presente. Si esa espasticidad nos permite hacer que el paciente cambie de supino, ¿cierto?, a sedente o de sedente a bípedo y nos condiciona un factor positivo, debemos considerar no eliminar esa espasticidad y mantenerla para que el paciente pueda conseguir hitos motores mejores y tal vez más rápido. ¿Cuándo debemos intervenir? La literatura señala que debemos intervenir cuando existe una limitación funcional marcada, cuando afecta la calidad de vida del sujeto, ¿cierto? Cuando no puede realizar las actividades de la vida diaria y el paciente está con una calidad de vida menor, depresión, etc. El accidente vascular se asocia y la espasticidad misma se asocia a un gran número de depresión y también de disminución de la calidad de vida, según las escalas que representa la literatura. Y otro factor también es cuando genera dolor en el paciente. Por lo tanto, cuando genera una pérdida de movilidad absoluta o relativa del sujeto, o cuando genera discapacidad, nosotros como tratantes tenemos que intervenir en esta espasticidad. Lumpson también concluye que la espasticidad que requiere intervenir siempre es la que causa discapacidad. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto directo en la necesidad que tiene el paciente de mejorar. Entonces, ¿qué debemos plantearnos nosotros como terapeutas como objetivos emergentes dentro de un paciente que tiene espasticidad? Primero, debemos prevenir cualquier tipo de posiciones viciosas. La literatura habla que debemos intervenir lo antes posible, en el caso de ser necesario. Sin embargo, habla de que no debería ser antes de las 24 o 48 horas. Aquí la literatura es controversial. ¿Por qué? Porque hay algunos factores neurotróficos que pueden generar inflamación y que deben ser disminuidos en una primera instancia, sobre todo en los accidentes vasculares hemorrágicos, donde tenemos que mantener una presión intracraneal estable y ciertos grados en posicionamiento. Por lo tanto, no sería conveniente intervenir dentro de esos horarios, dentro de esos tiempos, perdón. Un segundo objetivo sería evitar las sinergias y los patrones anormales, y obviamente recuperar los movimientos selectivos que el paciente tiene como limitación. Hay varios estudios en relación a la calidad de vida que habla de que la espasticidad es un factor condicionante en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, afecta de forma negativa y considerable en la mayoría de ellos. Yo no encontré ningún estudio que fuera así directamente de Chile, pero sí hay estudios en relación a cómo se afecta y qué tan importante es para el paciente recuperarse o participar de rehabilitación para poder mantener esa calidad de vida. Por lo tanto, si tenemos un paciente con espasticidad y hacemos una evaluación global, es muy importante que el equipo de neurorehabilitadores, el equipo de terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, mantengan una evaluación global del paciente y ver si la espasticidad está provocando discapacidad o no, y por lo tanto determinar si debemos mantener una intervención o no, sea una intervención terapéutica a través de la utilización de Botox o otro tipo de tratamiento, o la intervención nuestra. Y nuestros objetivos como terapeutas principalmente va a ser normalizar el tono desde ya, utilizando la técnica, recuperar el movimiento voluntario, promover principalmente la independencia del sujeto. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar, y por supuesto mejorar la calidad de vida, que va a generar o va a ser resultado de lo que podamos hacer entre los primeros objetivos. Por lo tanto, tenemos que tener un tratamiento integral cuando la espasticidad lo requiera, un tratamiento que sea global y un tratamiento que se enfoque principalmente a promover la independencia del paciente y a mejorar la calidad de vida de este. Porque si mejoramos
en parte su calidad de vida, vamos a lograr que él tenga una mejor integración al sistema de rehabilitación y por lo tanto hacemos un círculo positivo de integración y de rehabilitación. Eso más o menos era lo que tenía que contarles en relación a espasticidad. Y los dejo invitados al curso que tiene la red de neurorehabilitación, que se va a desarrollar en agosto y que tiene que ver con la actualización en espasticidad, evaluación e intervención. Muchas gracias.